oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder reunirnos para estudiar la palabra juntos. Sé que Dios tiene un mensaje que hablar a nuestro corazón, que podamos oír, entender y obedecer la palabra que Él nos hable. El tema para esta semana se encuentra en Romanos capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15. Romanos capítulo 10, del 13 al 15. Voy a leer, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El tema para esta semana es tiempo de predicar.
las buenas nuevas. Es tiempo de predicar las buenas nuevas. Estamos en medio de un desafío para predicar la palabra, para llevar el mensaje a personas específicas. Hemos estado orando, estamos ayunando, estamos preparándonos para presentar el plan de salvación, y entonces es tiempo de predicar las buenas nuevas. Es el tiempo propicio, es el tiempo correcto de Dios para predicar las buenas nuevas. En este pasaje de Romanos capítulo 10, a un versículos antes del 13, Pablo está explicando el proceso mediante el cual una persona llega a la salvación a través de la fe en Cristo. ¿Sí? Pablo ahorita lo vamos a estudiar, está explicando que es un proceso. La salvación de un pecador no es obra de la casualidad, o sea, no ocurre casualmente. Hoy vamos a estudiar que hay principios que se deben seguir si deseamos ver a los perdidos volverse a Jesús. Creo que una de las fallas que como creyentes hemos tenido es pensar que la salvación va a ocurrir por obra y gracia de Dios sin que nosotros tomemos parte en ese proceso. Pero como vamos a estudiar hoy, la salvación es un proceso, hay principios, hay acciones que tomar para que los perdidos puedan volverse a Jesús. Entonces, como discípulos de Cristo, debemos conocer esos principios y, más importante aún, debemos obedecerlos para ver que aquellos por los cuales estamos orando puedan venir a los pies de Jesús. Entonces vamos a ver que es tiempo de predicar las buenas nuevas. Y el primer principio que quiero explicarles está en el versículo 15. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, yo voy a ir en el sentido contrario del argumento de Pablo. Pablo empieza de más a menos, ¿verdad? O sea, empieza de la salvación al principio. Y yo voy a empezar del principio de lo menos hacia lo más. Entonces, para tratar de darle mayor claridad a los principios, ¿verdad? Por eso es que estoy usando el versículo 15 como inicio. Para alcanzar a los perdidos, debemos saber que somos mensajeros enviados por Dios. Si el primer principio que tú y yo tenemos que saber para alcanzar a los perdidos es que sepamos sin lugar a duda que somos mensajeros enviados por Dios. Sí. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Esa palabra enviados quiere decir despachados o comisionados para cumplir una misión o una tarea. ¿Sí? Es cuando a alguien le encargan algo: ve a tal lugar, haz esto, o di esto, te mando a tal lugar a cumplir esta encomienda. Y después de que le dan la encomienda, lo despachan, ¿sí? Lo comisionan, lo envían para cumplir una tarea específica. Entonces esta palabra enviados quiere decir que se nos da autoridad para llevar un mensaje, en este caso un mensaje de parte de Dios. Todo empieza, quiero que entienda bien, para que los perdidos se vuelvan a Jesús. Todo inicia en nosotros, de que sepamos que somos mensajeros enviados por Dios. ¿Sí? Y quiero ponerles un ejemplo bíblico de lo que significa un mensajero enviado, porque a veces nosotros leemos este pasaje, pero no entendemos el trasfondo de la palabra enviar. Y ese ejemplo está en 2 de Samuel, capítulo 18, del 19 al 27. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero explicarle el contexto de esta porción que voy a leer. Fue cuando Absalón, el hijo de David, se rebela contra él.
Absalón con engaño logra reunir un gran ejército y va a pelear contra su padre. Su padre sale huyendo, no quiere hacerle frente, pero como lo empiezan a perseguir, llega un momento donde él se ve en la necesidad de pedirle a sus hombres que son leales que vayan a pelear contra el ejército que su hijo comanda. Y él solo le da una orden al general, le dice, cuando vayan a pelear, procuren que no dañen, que no lastimen, no vayan a matar a mi hijo, cuiden su vida, preserven su vida. Bueno, entra la batalla, eso lo puede leer en la Biblia, está la historia ahí, y viene la batalla, y entonces al final el general mata a Absalón. Y después de que muere el príncipe Absalón, viene lo que ahorita voy a leer. Segundo de Samuel 18, 19. Después que murió Absalón. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, le dijo al general Joab: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab, el general, le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. El centinela, desde arriba le gritó la novedad a David, y el rey respondió: si estás solo, trae buenas noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos y gritó hacia abajo: allí viene otro. Y el rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, el hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Fíjese cómo era ser enviado. Ya había terminado la batalla y el ejército de David le ganó al ejército de Absalón. Absalón murió. Entonces Ahimaas, que era un soldado respetado, le dijo al general: autoríceme, deme la autoridad para ir corriendo a llevarle la buena noticia al rey. Pero el general le dice: no, tú no vas a ir porque hoy no hay buenas noticias. Hoy las noticias son malas, porque cuando el rey sepa que murió su hijo, va a ser una tragedia para él. Entonces, el general llama a un etíope y le dice, le da la autoridad, le delega la responsabilidad: anda de mi parte y llévale el mensaje al rey David. Y el hombre arrancó a correr, fue corriendo porque fue enviado. Se le dio el permiso, se le autorizó, ¿sí? Se le designó para ser el mensajero de esa noticia.
Pero el otro soldado, además, era un hombre que quería darle la noticia al rey, le suplicó, le rogó al general. El general dice, mira, no, es que aunque vayas, no te van a dar recompensa porque las noticias no son buenas. Pero él le suplicó y al final le dice, está bien, puedes ir, pero no lo autorizó que le diera toda la noticia. Le dijo, puedes ir, está bien, si quieres ir, puedes ir. Yo ya mandé a otro, yo ya autoricé a otro, también te permito ir. Fíjense, él no corrió, además tenía ganas de ir. Tenía deseo de correr para llevarle la noticia al rey, pero no lo hizo hasta que no fue autorizado, hasta que el general le dijo, te doy permiso, vete a llevar la noticia, te encomiendo eso. Y fue que arrancó a correr, fue tan rápido en la carrera que le ganó al etíope que había salido antes que él. Pero lo interesante de la historia es eso, que él no corrió como mensajero hasta que no le autorizaron. Si él salía corriendo sin autorización, él no iba a ser un mensajero enviado. Él iba a estar fuera de la cobertura, iba a estar fuera del respaldo, en este caso del general del ejército. Entonces, ser enviado quiere decir que Dios mismo nos delega, Dios mismo nos da una encomienda, nos autoriza que nosotros llevemos un mensaje en su nombre. ¿Sí? Y si lee más abajo la historia, además llega antes que el etíope. Y cuando le pregunta el rey, ¿traes buenas noticias? Y lean la historia. Y él, porque a él lo enviaron, pero no a dar la noticia. Si yo quiero correr, yo quiero ir, anda. Pero al que le autorizaron dar la noticia fue al etíope. Entonces cuando el rey le pregunta que qué había pasado, dice, hubo victoria. Y el rey le pregunta, ¿qué pasó con mi hijo Absalón? Él sabía lo que había pasado con Absalón. Él vio que estaba muerto. Pero como no le dieron permiso, él no lo dijo. Él dijo, no sé qué pasó, vi que había mucho alboroto, vi que había mucho tumulto, pero desconozco qué fue lo que pasó. Cuando llega el etíope y le dice a David, tuvimos victoria, derrotamos al ejército de Absalón, David le pregunta, ¿qué pasó con mi hijo? Y el etíope sí le dice, tu hijo está muerto, tu hijo perdió la vida. ¿Por qué uno lo dijo y el otro no lo dijo? Porque el primero, el etíope, fue autorizado. Además, sí le dieron permiso de correr, pero no de dar la noticia. Entonces, si nosotros vamos a alcanzar a los perdidos, tenemos que saber, tenemos que aceptar que Dios nos ha enviado como sus mensajeros. ¿Sí? Y les voy a dar un versículo para que usted se le quede claro, ¿verdad? Para que no tenga duda, que usted no pregunte, ¿será que Dios me ha mandado? ¿No será que Dios a mí no me mandó? Bueno, mire lo que dice la Biblia. Antes quiero leer Hechos 4, 5 al 7. Cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico que estaba en la puerta del templo. Cuando ese milagro de sanidad ocurrió, mucha gente se acercó a mirar el milagro que había pasado. Y entonces Pedro les predicó el evangelio. Como resultado de eso, las autoridades religiosas los encarcelaron. Y al otro día los mandaron a llamar para cuestionarlos. Y mire lo que dice Hechos 4, 5 al 7. Al día siguiente, después de la sanidad, al otro día, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. Todos los meros grandes, ¿verdad? El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote, pura gente de alto rango. Hicieron entrar a los dos discípulos, a Pedro y a Juan, y les preguntaron, escuchen, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto?
Fíjese, la primera pregunta que le hacen a Pedro y Juan no es cómo le hicieron, ¿no? ¿Cómo fue que sanaron a ese hombre? Oiga, a ver, explíqueme el método. No, no, no. Ellos le decían, bueno, ¿quién les autorizó? ¿Quién les está respaldando? ¿Sí? Ese milagro que hicieron, ¿a nombre de quién lo hicieron? O sea, ellos querían saber quién los envió, quién los comisionó. Los sacerdotes sabían que Pedro y Juan humanamente no podían hacer ese milagro. La única manera que ellos hicieran ese milagro, que hubiera alguien más mayor que ellos que los hubiera comisionado, que los hubiera enviado. Y entonces, si lee más la historia, Pedro se levanta y les dice: Jesús, al que ustedes mataron, al que resucitó, Él es el que nos ha mandado a predicar el evangelio. Entonces, ser enviados significa que hemos sido autorizados por una autoridad competente, ¿verdad? Dice, vengo en el nombre de Jesucristo. Me manda Jesucristo. Estoy respaldado, estoy comisionado de parte de Jesucristo. ¿Sí? Eso significa ser enviado. En nuestro caso, es Dios mismo quien nos ha comisionado para ser sus representantes aquí en la tierra. Y eso que digo es algo muy fuerte si lo logras entender. Dios mismo nos ha comisionado a nosotros a ser sus representantes en esta tierra. De hecho, Pablo dice que somos sus embajadores. Eso dice 2 Corintios 5:20, dice así. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pablo dice, soy un embajador, somos embajadores. Dice, cuando yo abro mi boca, es Dios mismo que les está hablando. Cuando les doy el mensaje, es Dios mismo que los está llamando. Si yo vengo representando, soy autorizado por Dios para hablar en su nombre, para hablar con su poder y con su autoridad. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar a los perdidos, lo primero que debe haber en nuestro corazón es la seguridad que somos mensajeros enviados por Dios. Y yo creo que ese es el gran obstáculo que hay en muchos que no predican el evangelio, que dudan. Es que no sé, es que no puedo, es que a mí me cuesta trabajo hablar, es que no me van a hacer caso, es que se van a burlar de mí. O sea, la gente siempre piensa como que va él. Como que Él va en su nombre, como que Él va en su fuerza, como que Él va en su capacidad, en su sabiduría. Pero si tú vas a alcanzar a los perdidos, tienes que estar convencido que tú eres un mensajero enviado por Dios, que tú eres el representante de Dios en esta tierra. Pablo dice, Dios mismo habla a través de nosotros. Dios mismo los está llamando por medio de nosotros. Entonces, si vamos a ser eficaces en la evangelización, tenemos que tener esa seguridad. Dios, el mismo Dios, somos sus representantes aquí en la tierra. ¡Wow! No vamos en nuestra fuerza, no vamos en nuestra capacidad, vamos respaldados por el Dios Todopoderoso. Y eso hace la gran diferencia. Eso no es cualquier cosa. Eso es algo tremendamente poderoso. ¿Sí? Ok, lo segundo que quiero decir, lo primero es que yo esté convencido que soy un mensajero enviado por Dios, soy embajador de Cristo. Lo segundo, nuestra tarea como embajadores es predicar el evangelio de salvación. Dice en el versículo 13, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí?
Perdón, el 14. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Esa palabra predicar quiere decir pregonar, proclamar como un heraldo, ¿sí? Esa palabra pregonar, los campechanos lo conocemos bien, ¿verdad? Porque hay en la canción, una de las canciones más famosas de Campeche, es la canción del pregonero. El pregonero es una persona que sale a la calle, a la vía pública, alza la voz, grita. En el caso de los vendedores, están vendiendo sus productos, ¿no? El panadero, el que vende pescado, el que vende escoba, o sea, el pregonero va en la vía pública, en la plaza pública, y levanta su voz y está anunciando, está hablando, está invitando, está declarando, está proclamando. Eso es predicar, ¿sí? Proclamar el evangelio como un heraldo, como un pregonero, ¿verdad? Y eso está en Hechos capítulo 2, bueno, son algunos ejemplos. Hechos 2:14, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y la gente se reunió por curiosidad, uno para burlarse, otro por curiosos, dice el versículo 14, Hechos 2:14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y le gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Ese es predicar, ¿no? Estaba toda la confusión, el tumulto, todos estaban ahí en ese momento así de que no sabían qué pasaba, y Pedro levantó la voz, ¿no? Como un pregonero. ¡Atención! ¡Escúchenme! ¡Compatriotas! ¡Extranjeros! Eso es predicar, es proclamar. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 3, versículo 12. Cuando sanaron al cojo, al paralítico, y la gente se amontonó, miles de personas se amontonaron. Entonces dice el versículo 12, Hechos 3:12, en la Nueva Traducción Viviente. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pedro vio que la gente estaba reunida y se levantó a pregonar, a predicar, a proclamar. Y le dijo: pueblo de Israel, escúcheme, présteme atención. Y entonces, cuando captó la atención de la gente, le empezó a predicar el evangelio de la salvación. Fue tan efectiva su predicación que 4,000 personas, 4,000 varones recibieron a Jesús en ese día. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 4, versículo 31, porque a ellos, después de que siguieron predicando, los golpearon, los azotaron, los metieron a la cárcel. Y después les amenazaron, les prohibimos que sigan predicando, les prohibimos que sigan proclamando, pregonando el evangelio, está prohibido. Y dijeron: pues hagan lo que quieran, castíguenos, golpéenos, métanos en la cárcel, pero vamos a seguir predicando. Después de que los amenazaron, fueron donde estaban los otros hermanos. Y dice Hechos 4:31, y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución que estaba iniciando, ellos dijeron: vamos a seguir predicando, no vamos a tener miedo, no nos vamos a quedar callados, somos mensajeros enviados por Dios. Nuestra tarea como embajadores es predicar el evangelio de salvación. ¿Sí? Tienen que entender eso. La misión que se nos ha encomendado es hablar el evangelio, compartir el evangelio, anunciar el evangelio como si somos mensajeros enviados, estamos obligados a entregar el mensaje de manera fiel y veraz. O sea,
si yo soy un mensajero de Dios y tengo que llevar el mensaje de salvación, tengo que entregar el mensaje de una manera correcta, de una manera precisa. Por eso hemos estado tomando estas semanas para practicar el plan de salvación. Yo quiero que entienda eso. Esa práctica no es algo relleno, un relleno. No. Si yo soy un mensajero y que me diga, ¿cuál es el mensaje que me traes? Y si yo no sé cómo explicar el mensaje, si yo no sé usar las palabras correctas, si yo no sé cómo compartir con eficacia el mensaje, entonces no seré un buen mensajero. Y lo tremendo es que si yo no soy un buen mensajero, si yo no puedo entregar el mensaje de manera correcta, estaría en graves problemas. Es muy serio que yo sea un mensajero enviado por Dios y que yo no sepa cómo dar el mensaje. Yo no sepa qué voy a decir. Mire, que es algo muy grave. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 3, del 15 al 18. 1 Samuel 3, del 15 al 18. Nueva traducción viviente. Bueno, leyendo la historia, Samuel está dormido y oye una voz que le dice, Samuel, Samuel. Él va pensando que lo habla el sacerdote Elí y le dice, no, yo no te llamé, ve a dormir. Pasa la segunda vez, vuelve a ir con el sacerdote y le dice, no, yo no te he llamado, yo no te mandé a buscar, duérmete. Pero entonces el sacerdote dijo, bueno, creo que es Dios que lo está llamando. Y entonces le dice, si te llaman por tercera vez, entonces vas a decir esto, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Y él lo hizo y Dios le da un mensaje. En el momento que Dios se le aparece a Samuel y le encomienda un mensaje, Samuel se vuelve un mensajero enviado por Dios, como acabamos de estudiar en esta lección. Entonces mira lo que dice. Él escucha el mensaje que Dios le da. Dice versículo 15. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Él, cuando se levantó, ya no fue a ver al sacerdote porque la palabra que le dieron era dura. La palabra era que Dios iba a traer juicio, que en el mismo día iban a morir los 2 hijos varones de Elí y Elí mismo iba a morir. 3, él y sus 2 hijos iban a morir el mismo día. Era un mensaje duro que tenía. Entonces él no quería, él tenía miedo de decir ese mensaje. Y dice, pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Escuchen, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Pero es tremendo, ¿no? O sea, ser un mensajero enviado por Dios nos obliga a entregar el mensaje de una manera precisa, de una manera clara. El mensaje que llevamos no puede ser improvisado. Yo creo que ahí también se han cometido errores, que a veces tenemos buenas intenciones de evangelizar, pero no preparamos, no practicamos, no conocemos, no estamos informados bien del mensaje que Dios nos ha dado. Y eso es un error, porque como le dice Elí a Samuel, si tú cambias, si tú me escondes el mensaje, si tú lo transgiversas, Dios va a tratar contigo, Dios te va hasta matar, ¿ya? Tu tarea como mensajero es dar el mensaje de manera veraz y fielmente. Esa es la tarea. Entonces, tenemos que prepararnos para dar ese mensaje. Tenemos que practicar, dominar el mensaje para poder entregarlo correctamente. Pero nuestro mensaje no solo incluye palabras veraces,
porque no solo es capacitarnos en lo que vamos a decir, sino nuestro mensaje debe ir acompañada de actitudes correctas y de un ejemplo digno de imitar, o decíamos, un buen testimonio. O sea, no solamente son las palabras correctas, sino actitud correcta y un buen testimonio que te avale. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 2 al 4. Pablo está hablando de su ministerio en Tesalónica. Dice: ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaños, ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pablo está diciendo, mire, yo le estoy hablando las palabras verdaderas del Evangelio, pero además el motivo, las motivaciones no son malas, no son incorrectas. Yo no estoy buscando yo no tengo una mala intención al compartirle el Evangelio a ustedes. Además, quiero agradar a Dios, quiero ser un mensajero aprobado. O sea, que mi explicación del Evangelio, Dios diga, palomita, bien explicado, pero también Dios ve mi corazón y diga, tu corazón es limpio, tu corazón es recto, tu corazón es fiel, aprobado, tienes palomita, ¿no? Dios califica al mensajero tanto de su mensaje como la condición del corazón del mensajero. Ambas cosas son importantes para Dios. Entonces, además de preparar nuestro mensaje con esmero, tenemos que tener un buen testimonio. Y a veces muchos no predican el Evangelio porque tienen mal testimonio. Porque saben que si empezaran a predicar, les van a echar en cara las cosas incorrectas que han hecho. Entonces, wow, es algo tremendo eso, ¿verdad? Es algo tremendo eso. Y yo les pido que no solo nos debemos prepararnos en presentar correctamente el Evangelio, sino tenemos que procurar vivir una vida limpia, una vida recta, que podamos ser justos con los demás, que podamos ser personas que realmente reflejemos la gracia transformadora de Dios a través de nuestra vida. Ese es el gran reto, ¿verdad? Entonces nuestra tarea como embajadores es predicar el Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras palabras bien explicado y nuestra vida, buen testimonio. Lo tercero, igual en el versículo 14, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando los perdidos escuchen ese evangelio que nosotros predicamos y demostramos con nuestra vida, algunos recibirán con fe el evangelio y serán salvos. Estamos aprendiendo el proceso para ganar a los perdidos. Primero, entender que yo soy un mensajero enviado, que no soy yo, es Dios hablando a través de mí. Segundo, que si yo soy un mensajero enviado, entonces tengo que saber el mensaje, tengo que conocer el mensaje y mi vida tiene que estar un buen testimonio. Y tercero, entonces, cuando los perdidos escuchen mi mensaje, algunos recibirán con fe el evangelio y serán salvos. En 1 Corintios 1, del 21 al 24, dice así, Nueva Traducción Viviente. Ya que Dios en su sabiduría
se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Él usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Algunos, Pablo dice, mire, algunas personas al escuchar la predicación del evangelio se van a burlar. Algunos la van a despreciar. Otros la van a rechazar, incluso nos van a atacar. Dice, pero otros, cuando lo escuchen, la fe nacerá en su corazón y alcanzarán la salvación por fe en Cristo. Entonces, cuando tú predicas el evangelio como mensajero enviado, estamos conscientes que no todos van a aceptar a Cristo en ese momento. Y eso no debe ser motivo de desánimo. Pablo dice, algunos se van a reír, otros van a burlarse, otros van a despreciar. Dice, pero hay algunos que Dios va a llamar para la salvación. Hay algunas personas, y a veces son las que menos pensamos, son las que Dios toca su corazón. Y esas personas nacen a la fe en Cristo y obtienen la salvación que nosotros venimos a predicar. Entonces, tenemos que entender que tú y yo somos sembradores del evangelio. Nuestra tarea es hablar, predicar. Nuestra tarea es anunciar el mensaje de salvación a todos. A todos. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ese tiene cara de malo, ese no le voy a decir nada porque seguro no va a querer. No, esa persona se ve que es orgullosa, mejor no le digo nada. O sea, tú no puedes caminar como decir, este sí, a este no. Tú habla, tú predica, lanza la semilla, siembra la semilla. Dios sabe a quién va a llamar a la salvación. Dios lo sabe. Dios sabe quién es el que ha escogido para que venga al conocimiento de la verdad, ¿sí? Nuestra tarea es predicarle a todos con la firme confianza que Dios traerá la salvación a algunos de ellos. ¿Sí? Estamos orando por personas inconversas. Sabemos que no todas, qué bueno sería, ¿verdad? Gloria a Dios si eso pasa, pero sabemos que no todas por las que estamos orando van a decir, sí acepto, sí quiero. Pero sabemos que alguna de esas personas Dios la va a llamar a la salvación cuando nosotros le prediquemos el evangelio de Jesucristo. La promesa de Dios es que si sembramos, vamos a cosechar. Y en este caso la cosecha son personas que vienen al arrepentimiento y entregan su vida a Jesucristo. Dice el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Esa es una promesa, ¿verdad? Debemos de escribirle una tarjetita y cada vez cuando tú prediques y se burle a alguien, tú lees eso y dices, Señor, siembro con lágrimas, pero cosecharé con gritos de alegría. Lloro hoy que estoy sembrando la semilla, pero un día voy a cantar cuando yo traiga
las almas a tu casa, a tus pies, cuando yo los presente delante de ti, que han creído en Jesucristo como su Salvador. Mire, esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Siembra la semilla, siembra la palabra, comparte el evangelio. Y aquellos que Dios, es el tiempo de Dios para ellos, ellos oirán, creerán, invocarán el nombre de Jesús y serán salvos. Así que no te quedes callado. Es tiempo de predicar el mensaje de salvación a los que nos rodean. Sembremos la palabra sin desmayar, ¿verdad? Yo sé que quizá todos ya hicieron su pesca milagrosa en la célula. Yo sé que no todos respondieron, que no todos asistieron, pero aquellos que no asistieron, no los olvides, sígueles compartiendo, sígueles llamando, sigue orando, síguele predicando, sigue aprovechando las oportunidades. Recuerda que el domingo 9 de abril, en 15 días, tendremos la pesca milagrosa aquí en la iglesia. Aquí nos reuniremos. Será un día glorioso, maravilloso, y se va a cumplir el Salmo 126, 5 y 6. Y los que hoy oramos, lloramos, clamamos, ayunamos, veremos con regocijo la cosecha de almas que Dios nos dará. Lo creemos porque así lo dice, lo promete la palabra de Dios. Así que adelante, sigamos predicando. Es tiempo de predicar el evangelio de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has delegado, nos has nombrado tus mensajeros, tus embajadores, tus representantes en esta tierra. Quita todo temor de nuestro corazón, quita todo argumento de nuestra mente, que sepamos que no somos nosotros, eres tú quien va a hablarle a la gente a través de nosotros. Padre, ayúdanos a predicar el evangelio de manera clara, a saber explicarlo, a saber exponerlo con palabras precisas, que nuestro testimonio sea un buen testimonio, que nuestro testimonio avale el mensaje que nosotros llevamos. Y Señor, cuando sembremos la palabra, estamos seguros que hay personas que nacerán a la fe, que entregarán su vida y su corazón a Jesús. Gracias. Es tiempo de predicar la palabra. No desmayemos, no nos cansemos. Sigamos adelante para traer los frutos, venir cantando y adorando a Dios con júbilo por la pesca de almas que tú nos vas a entregar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya estamos en la recta final del desafío. Ya estamos... Esta fue el último martes de ensayo del plan de salvación. La próxima semana vamos a estudiar sobre la consolidación, cómo cuidar a los nuevos creyentes, cómo atenderlos, cómo ayudarlos, cómo guiarlos en el nuevo camino en el Señor. Recuerde, el 9 de abril, domingo 9, tendremos la pesca milagrosa en la iglesia. Será el momento de traer a nuestros invitados. Así que estamos seguros que Dios nos dará una gran cosecha de almas. Sigamos adelante. También le recuerdo que Universidad de la Vida, domingos 9:30 de la mañana. Domingos 9:30 de la mañana, la Universidad de la Vida, para que todos los que fueron al encuentro puedan estar aquí para continuar en las enseñanzas. Y ya estamos en ese proceso también del curso de matrimonio. Llevamos 2 clases y me alegra por los matrimonios que están tomando el curso, aprendiendo los principios de la palabra de Dios para fundar un hogar bendecido y bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Les amamos y declaramos la paz de Dios, la bendición de Dios sobre su casa y su familia, y que Dios le dé una pesca abundante de almas en el nombre de Jesús. Saludos.